Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones para tu vida, para ti, para toda tu familia. Vamos a tener un tema que se llama nuestra conducta delante de Dios. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que se ha implantado de verdad en nuestras vidas? De cómo debe conducirse un hijo de Dios, un cristiano, pues. ¿Sí? Vamos a estudiar en esta ocasión, en este día, cómo estamos delante de Dios, cuántas fallas hemos tenido, pero de esas fallas que son grandes, ¿sí? Y pequeñas, pero son fallas, no dejan de ser fallas. Y la escritura y la palabra de Dios es para enseñarnos, para redarguirnos, ¿sí? Para corregirnos, para ser personas aptas para toda buena obra, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Bien, sí. Entonces, hermano, vamos a tener por ahí, por favor, busca en tu Biblia Romanos capítulo 8, verso 12 al 14. Así que, hermanos, dice así, 14, 12, perdón, es 8, capítulo 8, verso 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, aleluya. ¿Cómo debe portarse o comportarse, conducirse o vivir un hijo de Dios, una hija de Dios? En estos dos versos, Pablo da las bases para la seguridad de la salvación. Si constantemente se da muerte a las obras de la carne, entonces se tiene la dirección del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Habla de conducta, habla de un estilo de vida diferente, un cambio radical de 180 grados, por decirse así. Sí, algo tiene que estar sucediendo en tu corazón cuando eres guiado por el Espíritu de Dios. Sí. Y el Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios, con el fin de guiarlo a pensar y hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Oye, cuando el Espíritu Santo vive en ti, Él te guía a pensar, a hablar, a actuar de acuerdo con su palabra. ¿Sí? Él guía primordialmente mediante impulsos que son estímulos internos a hacer la voluntad de Dios y a darle muerte a las obras de la carne. O sea que el Espíritu Santo te impulsa a hacer lo correcto. Bien, entonces si te está impulsando a hacer lo correcto y no lo haces, tú estás desobedeciendo la dirección del Espíritu Santo a Dios. Fíjate bien, son contrarios, tiene la intención siempre Dios de dirigirte por el camino correcto. ¿Sí? Están siempre en armonía con las Escrituras. Los estímulos internos del Espíritu Santo están siempre en armonía con las Escrituras. Tienen la intención de dar dirección en tu vida y que son contrarios a los deseos pecaminosos. Tratan con la culpa del pecado las normas de justicia de Cristo y el juicio de Dios contra la maldad. Exhortan al Hijo de Dios a que persevere en la fe y le advierte que no se aparte de la fe personal en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿qué hay cuando no se sigue la dirección del Espíritu? Dice, porque si vivimos conforme a la carne, podemos morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Aleluya. Bien, sigamos adelante. Mire lo que está en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Verso 1 al 4. Dice así. Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios
te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y has echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Eso es lo que le mandó decir Dios a su pueblo Israel, ¿sí? Cuando le está diciendo que cuando haya entrado el pueblo en la tierra en la cual va a entrar para tomarla, que era Canaán, tierra que fluía leche y miel, les advirtió sobre estas cosas que vamos a ver. Dice que en el verso 3, hablando de lo que es central, lo que estamos hablando ahorita, dice que cuando las haya entregado, que no eran las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Pues resumiendo, el verso 3, que nos ocupa ahorita, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Mira el problema que existe hoy mismo, hoy en la actualidad. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Órale. Y bien, dice, no le vayas a dar tu hija al hijo de esas naciones, pues, a tu hijo de las naciones, cuando dijo el Señor que no emparentarían con ellos, ni tomará a su hija para tu hijo. ¿Por qué? La razón es porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá. Actualmente, si una persona es cristiana, si una persona ha nacido de nuevo y es hija de Dios, se casa con un inconverso, se casa con alguien de otra creencia religiosa, y va a haber un yugo desigual, o sea, una desobediencia al mandato de Dios. Pero ese mandato no solamente está aquí en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante, cómo es que se afirma esto que está diciendo Dios. Eso, más adelante, esto lo hizo en ese tiempo. Pues Dios no cambia, Dios es el mismo. Las leyes que ha impuesto para llevar una vida delante de Dios, las sigue queriendo Él desde antes y después. Bien, entonces dice, cualquier relación íntima o estrecha con las personas del mundo destruirá finalmente la separación y santidad del pueblo de Dios. Tales asuntos como el que se casen los creyentes con los incrédulos o la estrecha amistad con ellos pudiera apartar a los creyentes de seguir a Dios. Por eso dice, no lo hagas, porque si, parafraseando la palabra, porque si casas a tu hijo con la hija de los que te digo que no se casen, va a desviar, no es que puede, decir, va a desviar, porque desviará, palabra, a tu hijo en pos de mí, o sea, ya no me va a seguir, porque al amar a esa mujer, ella va a hacer que él ame lo que ella ama, y también, dicho también de un hijo, si se casa con una muchacha, o sea, la muchacha se casa con el muchacho, que no es de la misma fe, hacen lo mismo. Bien, vamos adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Vamos a ver Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. Vámonos hasta el Nuevo Testamento, te regresamos. Segunda de Corintios 6, 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo,
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán su pueblo. Y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Veamos este asunto, ¿no? Delante de Dios, las personas se dividen en dos categorías esenciales: los que están en Cristo y los que no están. Por tanto, los creyentes no deben asociarse voluntariamente ni estar en íntima asociación con los incrédulos, porque tales relaciones pueden echar a perder su relación con Cristo. Eso incluye sociedad en los negocios, órdenes secretas, citas amorosas, matrimonio y amistades íntimas. La asociación de creyentes con incrédulos debe limitarse a la que se precisa para la convivencia social y económica, o para mostrar a los incrédulos el camino de la salvación. Es necesario entender esta orden, que no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. No os unáis en yugo desigual. Y cuando este mandato se quebranta, vienen consecuencias muy lamentables, muy desastrosas para la pareja. Pero como ellos tienen familia, ambas familias también pasan a sufrir las consecuencias de la desobediencia de ese mandato. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que hay mucho de esto en la mayoría de las iglesias, en la mayoría del pueblo de Dios, pues, para ser más correctos. ¿Por qué? Porque no quieren, porque se basan en la carne, se van por la carne, no por la dirección de Dios. Y acuérdense que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque si eres hijo de Dios, obedece a la dicción del Espíritu. O puede ser que tú eres hijo de Dios, sí, pero no haces eso, entonces se te toma como rebeldía. Rebeldía que va a traer consecuencias. Rebeldía que va a traer su pago, su resultado, pues. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Lamentablemente así es. Sí. Porque dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque está hablando del templo de Dios, tu cuerpo. Oye, tú que has recibido a Jesús en tu corazón, tu cuerpo es el templo de Dios. Y el templo, o sea, el cuerpo de la otra persona, es lo contrario. No es el templo de Dios, sino un templo de ídolos. Aleluya, está fuerte esto. Está fuerte esto. Pablo presenta el convincente argumento de que el creyente nacido de nuevo, por ser el templo de Dios y del Espíritu Santo, no lo puede poseer un demonio. Los ídolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, representaban a los demonios. Por eso la peor forma de profanación en el Antiguo Testamento era erigir ídolos en el templo de Dios. Ahí mismo en el templo de Dios se erigían ídolos. Por eso la peor forma de profanación era esa. Asimismo, el creyente nunca debe profanar su cuerpo, donde vive el Espíritu Santo, al darles entrada a los demonios. Aunque un espíritu malo no puede vivir junto con el Espíritu Santo, dentro del verdadero creyente pueden haber circunstancias en las cuales un espíritu malo viva en una persona que esté en el proceso de conversión, pero que no haya sido regenerada del todo por el Espíritu Santo. A veces la conversión requiere la expulsión de demonios de una persona que sinceramente desea seguir a Cristo, pero que está luchando con ciertos pecados, áreas en las cuales está invadido de espíritus de ira, de cesión, de celos, de muchas cosas. Mientras no se quiere esa fortaleza o el poder demoníaco, esa persona no puede conocer la plena conversión y así llegar a ser templo del Dios viviente. Y el consejo de Dios dice, apartaos de en medio de ellos. Sálganse de en medio de ellos y aparten, dice el Señor, apártense. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, yo me agrado de que ustedes me obedezcan. Bien,
Entonces, hermano, vamos a ver, porque quien es así es una conducta delante de Dios y esa conducta no es correcta. No es correcta, pues si nuestra conducta delante de Dios, ¿cuál es? Debe ser la correcta. Bien, veamos ahí en Esdras, hablamos sobre este mismo punto doctrinal. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. 1 y 2. Dice así. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y si bien lo que les mandó Dios decir en Deuteronomio, no lo obedecieron, sino que hicieron lo contrario de lo que Dios les dijo. No lo hagan, y lo hicieron. No tomen hijas para sus hijos, ni den sus hijas para los hijos de ellos. Pero ellos desobedecieron, porque han tomado de las hijas de ellos, dice el verso 2, para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea que los principales dirigentes, pues son gobernadores, son dirigentes, fueron los primeros en cometer este pecado. Y se dice aquí, si tal hermano que está de líder hace una cosa que no es correcta, pues los que están más pequeños, hablando del crecimiento espiritual, ven eso, entonces van a seguir ese ejemplo. Bueno, si él lo hace, yo creo que es correcto, yo creo que está bien. Alguien dijo, bueno, eso no fue una muchacha, una hermana, que vio que el pastor estaba en el baile y dijo, bueno, si mi pastor está aquí en el baile, pues es que está bien, que está correcto. Pues entonces con más tranquilidad yo asisto a estos bailes, paganos, claro, de mano. Aleluya. Y sin nada más. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, descubrió que muchos del pueblo, incluso sacerdotes y levitas y gobernantes, se habían casado con mujeres que adoraban otros dioses y practicaban las abominaciones e impurezas paganas. El matrimonio con los impíos estaba explícitamente prohibido en la ley de Moisés. De igual manera, en el Nuevo Testamento prohíbe que el pueblo de Dios sea de Dios del nuevo pacto en Cristo se une en matrimonio con los incrédulos. Lo acabamos de ver. Entonces es una prohibición de parte de Dios. Prohíbe Dios que el pueblo de Dios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, se una en matrimonio con los incrédulos. Sí. Los judíos habían desobedecido a Dios al no separarse de las sociedades pecadoras que los rodeaban, lo cual los había llevado a la idolatría y a la inmoralidad, y finalmente ocasionó su cautiverio y exilio. Ahora, después que Dios había llevado a un pequeño remanente de vuelta al país, una vez más los judíos estaban quebrantando el precepto fundamental de Dios de la separación de la manera de vivir de los impíos. Cuando una creyente se casa con alguien que no es creyente, el que es creyente adopta las costumbres del no creyente y se aparta de Dios, se aparta del mandato de Dios y se aparta de la congregación. Porque habla del linaje santo. Fíjense bien, hermano. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y así es. El supremo llamamiento de Israel era el de ser un pueblo santo. Y aún no lo dice el Señor, sed santos, como yo soy santo. Ellos debían ser un pueblo especial para Dios que reflejara su persona y santidad, en tanto que se apartaban de las costumbres inmorales de los que no pertenecían a Dios. A los creyentes neotestamentarios también se les llama a separarse del mundo.
Los que confiesan a Jesucristo como su Señor deben ser una nación santa, consagrada a hacer la voluntad y la obra del Padre. Eso indica que un creyente lleno del Espíritu llevará una vida recta y separada en comunión con Dios, viviendo de una manera que se distinga de esta perversa generación. Siempre cuidará de cumplir la voluntad de Dios como verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se va a conducir o cómo se está conduciendo delante de Dios? Aleluya. Veamos, hermano, Efesios 1:3. Vamos, Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo antes de que se fundara el mundo. O sea, tu nombre ya estaba predestinado, o sea, tú ya estás predestinado para ser salvo, pero con la decisión de seguir o no seguir al Señor. Por eso una vez que llama el Señor, te muestra dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el del bien y el del mal. Tú decides cuál camino agarrar. No te obliga a que sigas el bueno, pero te recomienda que agarres el bueno. Entonces nos escogió en Él, Dios en Él, antes de que se fundara este mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que nos condujéramos como debe de ser un hijo de Dios, honrando a Jesucristo. ¿Sí? Aleluya. Eso es lo que quiere decir aquí, hermano, que fuésemos como santos y sin mancha, que hiciera una conducta intachable delante de Dios. ¿Sí? Veamos ahí en Filipenses 2:12. Aquí se dice, mira el título, luminares en el mundo. Tú tienes que brillar con la luz de Dios, hermano. Que en ti haya la luz de Dios, no las tinieblas, no la oscuridad espantosa. ¿Sí? Aleluya. Y sí, hermano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que tú resplandezcas como luz en el mundo, tienes que caminar correctamente, que nadie te señale con el dedo, que nadie te diga, es esto o es otro. Él predica una cosa y hace otra, y habla más los actos que ni las palabras. O sea, están hablando de un testimonio, hermano. ¿Sí? ¿Cómo te conduces delante de Dios? ¿Cómo nos conducimos delante de Dios? Entonces dice aquí que debemos de ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Irreprensible significa que no hay reproche de parte de Dios porque tú estás caminando correctamente. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Bendito Dios. Fíjese, hermano. La gracia de Dios obra en sus hijos para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. Sin embargo, la obra de Dios no es de imposición ni de gracia irresistible. La obra de gracia en los creyentes siempre depende de su fidelidad y cooperación. Es si tú estás de acuerdo en caminar
conforme a la voluntad de Dios. Cómo te mueves, cómo caminas, cómo actúas, cómo piensas. ¿Qué ven en ti los demás? ¿Qué están viendo en ti los demás? Aleluya. Pues dice, ocúpense en su salvación. Eso es lo que empieza a decir. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. No en la salvación del otro. Dice, en vuestra salvación, porque la salvación es personal. ¿Sí? Los creyentes salvados por gracia deben ocuparse en su salvación hasta el final. Si dejan de hacerlo, perderán la salvación recibida. Aguas. Perderán la salvación recibida. No deben ocuparse en su salvación con simples esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu que reciben. Para ocuparse en su salvación, el creyente debe resistir el pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en él. Eso comprende un esfuerzo constante a fin de usar cada medio que Dios ha provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo. De modo que el ocuparse en la salvación enfoca la importancia de la santificación. El creyente se ocupa en su salvación acercándose siempre a Cristo, recibiendo su poder para tener la voluntad de actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. Así que los creyentes son colaboradores de Dios para llevar su propia salvación a buen término en el cielo. Ocuparse en la salvación es de importancia tan vital que debe efectuarse con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? En la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja lugar al temor y temblor. Todos los hijos de Dios deben tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios y apartarse del mal. El temor del Señor no es, como se define con frecuencia, solo temor reverente, sino que incluye el temor del poder de Dios, de su santidad y de su justa retribución, y miedo de pecar contra Él y enfrentar las consecuencias. No es un temor destructivo, sino un temor que controla y redime, que acerca al creyente a Dios y a sus bendiciones, a la pureza moral, a la vida y a la salvación. Entonces, para que seas luminar en el mundo, hermano, tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor, y eso te va a ayudar a tener un buen testimonio delante de Dios, porque te conduce sabiamente, con prudencia, y eso lo está haciendo Dios en ti. Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, esto o aquello, lo que Dios te va a enseñar. Mire, Juan 8:31, Dios saca, Juan 8:31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, mira cómo se está conduciendo, al que está refiriendo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, así como es el Padre, es el Hijo, así la madre, es la hija. ¿Sí? Dicho de otra manera, tal palo, tal astilla. Dice el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo se conducen los hijos del diablo? Los ves de un lado y de otro, ¿sí?
te los encuentras, porque están haciendo las cosas que el diablo hace, y hacen lo que su padre les dice, ¿sí? Matar, robar, destruir, odiar, celar, no perdonar, tantas y tantas cosas, hermano. Enumerar muchas cosas que están haciendo el enemigo. Dice, vamos a ver en el 13:34, al menos de Juan 13:34, dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto habla de una conducta. Esto habla de una acción. Esto habla de un estilo de vida. Esto habla de tu comportamiento delante de la gente. ¿Por qué? Aquí dice, en esto conocerán todos. ¿Qué van a ver en ti? ¿Qué están viendo en ti? Todos somos cartas abiertas. Todos nos conocen. En donde vives, todos te conocen. En esto conocerán todos. Van a decir aquellos, estos son discípulos de Jesús, estos son hermanos, estos son cristianos. Porque no se ven en los bailes, no se ven en las cantinas, no se ven en las esquinas drogándose. Siempre traen una Biblia bajo el brazo. Ya no hablan como nosotros. Ya son diferentes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque se conducen en amor unos con los otros. Entonces es una buena conducta. Esa es una buena conducta. ¿Sí? Vamos a ver. Dice el amor, conocerán que son. Dice, al creyente se le ordena que ame de modo especial a los demás creyentes, sean o no miembros de su propia iglesia o de su convicción teológica particular. Los creyentes deben, porque la sangre que te salvó a ti, salvó también al hermano de la otra iglesia. Pero quizás tenga un poco de diferencia a la doctrina, pero al fin y al cabo es hijo de Dios también. Y sí, sean o no miembros de su propia iglesia o de su convicción teológica particular. Los creyentes deben distinguir a los verdaderos seguidores de Cristo de los que profesan falsamente su fe por el criterio de su obediencia, su amor por Cristo y su lealtad a las Sagradas Escrituras. O sea, tú tienes que distinguir a los que son de veras hijos de Dios, a los que son de veras seguidores de Cristo, y de los que profesan falsamente su fe, porque hay que profesar una fe que no tienen, que se dicen pero no son. Dice bien. Dice bien. Cualquier persona que posea una fe viva en Jesucristo y permanezca leal a la palabra infalible e inspirada por Dios, así como sinceramente la entienda y se mantenga firme contra el espíritu popular actual, es un hermano en Cristo y merece amor y apoyo especiales. El amor a todos los creyentes verdaderos, incluso a los que son de otra iglesia, no implica acomodarse a sus creencias bíblicas particulares, ni a las diferencias doctrinales, ni que se busque la unidad entre diferentes organizadores. El creyente nunca debe poner en juego la santidad de Dios. El amor a Dios y el hacer su voluntad, como se revela en su palabra, deben controlar y dirigir su amor a los demás. El amor a Dios siempre tiene prioridad. Ama, aunque no tengan el mismo crecimiento espiritual que tú. Aunque ellos no tengan una buena doctrina, tú ámalos. Un día llegarán al verdadero conocimiento, al crecimiento, pues. Tú sigue amándolos, hermano. Condúcete de buena manera delante de Dios. Cuando dice, conocerán que todos son mis discípulos, habla del amor, y en griego es ágape. Debe ser el amor, el amor debe ser el rasgo distintivo de los seguidores de Cristo. Ese amor abnegado se da a sí mismo y busca el bienestar del prójimo. Así que la relación entre todos los creyentes debe distinguirse por un interés sincero que busca de modo abnegado el máximo bien de los hermanos en Cristo.
Los creyentes deben mostrarse amigos en las pruebas, preocuparse por los sentimientos y la buena reputación de los demás creyentes y sacrificarse para promover el bienestar mutuo. Tienes que tener amor. Y eso van a conocerlo todos. Que tu conducta es buena y que se van a acercar a ti para pedirte consejo. Oye, quizás gente más preparada que tú, secularmente hablando, se va a humillar delante de ti y decir, oye, necesito un consejo. ¿Qué me aconsejas? Mira lo que está pasando en mi vida. Eso es algo real. Y resulta que el que sabe más te pregunta a ti. Pero a ti porque tú te conduces de manera diferente. Te conduces de una manera adecuada, correcta. No eres alguien que habla hipócritamente, sino que hay sinceridad y verdad en tu boca, en tus palabras, y respondes conforme a la educación que Dios te está dando a través de la palabra, que tienes que amar a los demás, que escuchar a los demás. ¿Sí? Y mire, hermano, vamos a terminar con una cita que está en 1 Corintios, capítulo 7. ¿Qué se tiene que hacer entonces para poder conducirnos? Hablando pues del matrimonio desigual, ¿qué debemos de hacer entonces? Mire, dice aquí, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, y si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Entendemos esto? Si una mujer creyente tiene su marido, pero cuando se queda viuda, es libre para casarse con el que él quiera, pero siempre que sea uno de la misma fe, de la misma creencia, para que no sea un yugo desigual, sino el yugo que Dios establece, creyente con creyente, no creyente con incrédulo, porque no hay un acuerdo, nunca va a poder haber un acuerdo entre uno y otro. Entonces, ahí está la enseñanza. El hombre o la mujer es libre para casarse con quien sea, con tal de que sea en el Señor, ¿sí? Alguien del pueblo de Dios, para que el linaje santo no se mezcle, como te dicen en Esdras. Dice el verso 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así. Bueno, qué bueno, si tiene una continencia ahí se quede. Y pienso, dije Pablo, que también yo tengo el Espíritu de Dios, por eso tiene esa autoridad, esa seguridad de hablar lo que es bueno. ¿Sí? Porque miren, la doncella tiene cuidado de agradar a Dios y la soltera no, tiene cuidado de agradar, perdón, la soltera tiene cuidado de agradar a Dios y la casada de agradar a su esposo. Entonces, hermano, dice aquí, pero mi juicio más dichoso será si se quedara así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos conducimos delante de Dios? Haz un examen a la rápida de cómo es tu actitud para con la gente de afuera. Estás testificando con tu conducta que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Vuelvo a repetir, que ven los demás en ti. Cuando vean que hay algo que emana de ti, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios en tu boca, que te conduces conforme a la palabra de Dios, la gente lo va a notar. Pero si es lo contrario, podrías traer vituperio al nombre de Cristo. Tremendo. Y más si estás hablando cosas impropias.
cosas ociosas, palabras ociosas. Porque si hay una palabra ociosa que tú digas, hables pues, vas a dar cuentas al Señor. ¿Alguien tiene una lista? Un ángel, lo más seguro, y está anotando cada palabra ociosa que tú hables. Cada palabra de mentira que tú estés hablando hoy día está siendo anotada inmediatamente por el ángel. Porque vas a dar cuenta de ella en el juicio. Y no vas a poder decir, es que yo no me acuerdo, Señor, ya hace muchos años de eso. No. Va a ser tan nítido como si lo hubieras hecho un día antes o ese mismo día. Delante de la presencia del Señor, nadie podrá justificarse. Y para Dios todo está descubierto. Mejoremos nuestra conducta, hermano. Mejoremos nuestra forma de hablar. Mejoremos nuestros pensamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fuerzas para seguir caminando hasta que llegue el día en que estemos con el Señor. Dios te bendiga, hermano. Ánimo.